Hola, ¿qué tal, colegas? Bienvenidos a esta nueva entrega. Vamos a revisar anatomía y fisiología cardiovascular. Es un tema bastante interesante, lo vamos a tratar de hacer también por bloques para que los contenidos sean mucho más dinámicos, no estén solamente en una sola condición, o bueno, en una sola presentación. Entonces vamos a trabajar para que esto suceda de una forma un poco más dinámica. ¿Sale? Entonces vamos a empezar. Anatomía y fisiología cardiovascular. El objetivo de este tema es que al finalizar este módulo, ¿sí? Los participantes van a conocer la anatomía y fisiología cardiovascular, así como condiciones clínicas normales y esperadas que después nos ayudarán a poder encontrar situaciones patológicas en el paciente. Entonces, la anatomía y fisiología cardiovascular que vamos a analizar en este momento está también centrada en esta característica con la cual nosotros tenemos que abordar a nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, es así como lo vamos a ir aterrizando en este momento. Bien, nuestro temario va a estar constituido de inicialmente los componentes que determinan el sistema cardiovascular, que van a ser la sangre, el corazón, vamos a ver la fisiología cardiovascular, las funciones ventriculares, sistema de conducción eléctrico, potencial de acción y el ciclo cardíaco. Son los temas que vamos a englobar y que, bueno, seguramente serán muy interesantes. Primero tenemos que ver los componentes. Los componentes del sistema cardiovascular los vamos a dividir en tres. La sangre, como el vehículo que transporta y que es capaz de poder movilizar todos los requerimientos metabólicos que va a necesitar el cuerpo. Los vasos sanguíneos, que son esta autopista que va a generar la forma de transporte de estos contenidos. Y el corazón como una bomba, como una máquina que es capaz de poder mover todo este fluido a través de los vasos sanguíneos y transportar los requerimientos a través de la sangre. Vamos a empezar entonces con la sangre. Es el primer componente que tenemos que analizar. Un componente muy importante, ¿sí? Muy importante. Número uno, este componente contribuye a la homeostasis. La sangre va a ayudar a generar equilibrio de forma metabólica y hemodinámica, va a ayudar en las condiciones respiratorias a nuestro paciente. Pero ¿cómo logra la sangre generar este equilibrio? Este equilibrio lo va a poder generar a través del transporte de oxígeno, ¿sí? Vamos a poner aquí nuestro punto láser y tenemos el transporte del oxígeno. ¿Cómo se transporta el oxígeno a través de las células? Bueno, eh, queremos hacer un pequeño paréntesis y apartado aquí, específicamente en el transporte del oxígeno, porque es una situación muy importante que debemos nosotros de considerar. Imaginemos eh, la completa relación al transporte de oxígeno. El transporte de oxígeno o la oxigenación a nivel celular está determinada por muchos factores en los aparatos respiratorios y en el aparato cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que tendría que suceder? El oxígeno que está en la atmósfera, que es cercano al 21%, dependiendo de la altitud, esto puede variar, el 21% es a nivel del mar. Este oxígeno que está en disponibilidad en la atmósfera no es el único gas que se encuentra en la atmósfera. Cuando el paciente inspira aire y mete aire hacia los pulmones, el aire lleva 71% de nitrógeno, 21% de oxígeno y bueno, monóxido de carbono y algunos gases varios que conforman el aire ambiental que tenemos bueno, en nuestro entorno. Entonces, la vía aérea se llena no solamente de oxígeno, sino en su mayor cantidad de nitrógeno. El nitrógeno, como va bajando a la vía aérea, tenemos una vía aérea superior y una vía aérea inferior. Y esta vía aérea superior es una vía aérea, bueno, no solamente superior, sino parte de la superior y la inferior, vía aérea de conducción. En esta fase o en este transporte de oxígeno y de aire que se tiene en la vía aérea, el nitrógeno permite que los alvéolos se mantengan abiertos. Es como una férula natural. Debajo de los alvéolos, por tratarlo de esquematizar de alguna forma, debajo del alvéolo pasa un capilar.
El capilar o la sangre que está fluyendo a través del capilar lleva hemoglobina. La hemoglobina, bueno, se llevan glóbulos rojos, dentro de los glóbulos rojos se lleva hemoglobina. La hemoglobina tiene cámaras, 4 cámaras dentro de la hemoglobina, y la hemoglobina tiene hierro que es capaz de atraer y de poder retener algunos gases como son el oxígeno o el anhídrido carbónico o el monóxido de carbono, dependiendo de cuál se tenga mayor disponibilidad. Entonces, el oxígeno llega a la sangre, llega a los glóbulos rojos y específicamente a la hemoglobina. La hemoglobina entonces es capaz de transportar el oxígeno a través de las células, bueno, a través del torrente sanguíneo hasta llegar a la última célula del cuerpo que puede llegar a encontrar. Y aquí es donde sucede la magia más importante de este proceso del transporte del oxígeno. Existe algo llamado la curva de la disociación de la hemoglobina, ¿sí? Que seguramente es un tema que estaremos tratando en algún otro video, que estaremos tratando en otra situación, pero la curva de la disociación de la hemoglobina es una curva a través de algo que se llama un percentil 50. Es la presión necesaria que se necesita para poder saturar la hemoglobina a su 50% de capacidad, es decir, la hemoglobina en sus 4 cámaras, 2 cámaras de ella, o bueno, el 50% de cada una de sus cámaras estará saturada en su totalidad y entonces la hemoglobina estará al 50%. Esta curva se puede mover hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo de ciertas condiciones que puede tener nuestro paciente. Temperatura, presión arterial y disponibilidad de hierro, es decir, la gran atracción que puede llegar a tener la hemoglobina hacia el oxígeno. Entonces, estos elementos pueden interactuar de forma o interactúan en realidad en conjunto. Cuando interactúan estos en conjunto, la hemoglobina puede ser más afín o menos afín a los gases, más afín al oxígeno o menos afín al oxígeno. ¿Qué quiere decir la afinidad? La afinidad es esta atracción que va a tener la hemoglobina hacia el oxígeno y qué tan fácil lo va a poder liberar hacia las células. Entonces, la hemoglobina puede estar muy afín por aumentos de la temperatura o porque la curva de la disociación se mueve hacia la izquierda. Entonces, al ser muy afín la hemoglobina al oxígeno, no permite que el oxígeno se pueda ir fácilmente a, a las células o existen disponibilidad grandes cantidades de oxígeno. Es otro problema que nosotros de forma externa le ponemos al paciente mascarillas con reservorio a altos flujos cuando el paciente en realidad no requiere de gran cantidad de oxígeno. El paciente que llega con una cardiopatía isquémica, el paciente que llega con un infarto, podría requerir oxígeno en caso de que la saturación disminuya, pero no en grandes cantidades. Entonces, a este paciente que se le está administrando oxígeno en grandes cantidades, tiene gran cantidad de oxígeno, la vía aérea se está llenando más de oxígeno que de nitrógeno, entonces la hemoglobina se tiene que saturar al 100%. Cuando la hemoglobina viaja a través del torrente sanguíneo, al estar saturada al 100% y al ya no poder sacar mayor cantidad de oxígeno hacia las células, lo que hace la hemoglobina es liberar las moléculas de oxígeno al torrente sanguíneo y los convierte en radicales libres. Los radicales libres tienen un proceso inflamatorio, aumentan la cascada de la coagulación, pueden exacerbar el proceso isquémico cardíaco que tiene en ese momento nuestro paciente. Entonces se generan problemas porque hay demasiado oxígeno, porque nosotros de forma exógena le estamos administrando demasiado oxígeno al paciente. Es decir, no debemos de dar FiO2 al 100% y evitar la oximetría de pulso del paciente al 100%. Eso quiere decir que las 4 cámaras de la hemoglobina están llenas y entonces no hay disponibilidad. Y está el otro lado. Cuando la curva de la hemoglobina se mueve hacia la derecha, en ese caso la hemoglobina por la temperatura, por la presión arterial baja del paciente, ahí sería por la hipotermia, por la baja presión arterial del paciente o la baja disponibilidad del buen transporte de oxígeno, podemos tener pacientes con anemia, no se transporta correctamente el oxígeno para nuestro paciente. Entonces no llega suficiente oxígeno a las células del cuerpo y las células del cuerpo necesitan cambiar el proceso metabólico. Cambian de una respiración aerobia en donde se tiene presencia de oxígeno, por eso se llama aerobia, a una en donde la presencia de oxígeno ya no está, en una respiración anaerobia.
En la respiración anaerobia, entonces tienen que hacer algunos cambios, que es cambiar su secuencia a través del ciclo de Krebs. ¿Cómo sucede? La célula necesita oxígeno y glucosa para poder generar ATP. En la presencia de oxígeno y glucosa se generan de 36 a 39 moléculas de ATP, dependiendo de la bibliografía que utilicemos. Pero por ahí andan los artículos, hablan de 36. El libro de Anatomía y Fisiología Humana del Tórtora, en su 13ª edición, habla sobre 39. Entonces, el rango entre 36 y 39 moléculas de ATP, suficiente para la cantidad metabólica que necesita nuestro paciente, ¿no? Bueno, las demandas metabólicas de energía. Cuando no hay oxígeno, se puede seguir produciendo energía a través de otros elementos, cadenas de ácidos grasos o cadenas largas de ácidos grasos, se puede obtener también a través de las proteínas, pero la cadena de ácidos grasos puede generar solamente 4 moléculas de ATP de las 36 a 39 moléculas que debería estar generando. El problema es que el cambio en este proceso metabólico genera ácido láctico. El ácido láctico tiene ciertas ventajas, pero también tiene ciertas complicaciones para nuestro paciente. Ácido láctico con valor de 2 ya indica un proceso anaerobio en el paciente. Y este ácido láctico que se genera puede generar fibrilaciones ventriculares, pero tiene una situación o una ventaja, el por qué se produce el ácido láctico. El ácido láctico quita o disminuye la afinidad que tiene la hemoglobina al oxígeno. Recuerden que la afinidad es con qué fuerza lo mantiene cerca, lo mantiene unido a sus cámaras. Pero como baja la afinidad, entonces a la hemoglobina le es mucho más fácil ceder ese poquito de oxígeno a las células y necesitar menos energía para poder realizar este proceso. Entonces, el transporte de oxígeno es vital relacionado a a la sangre, ¿no? Y específicamente a los glóbulos rojos. Ayuda a través de los nutrientes y la distribución de las hormonas también para las condiciones contrarreguladoras que nosotros vamos a poder observar, la segregación de adrenalina, de noradrenalina de nuestro paciente, la segregación em, de hormonas como pueden ser la aldosterona, por ejemplo, que es un vasoconstrictor muy importante. Entonces, a través de ellos se generan cambios y modificaciones cardiovasculares. Regula el pH con una relación muy particular del equilibrio entre el anhídrido carbónico y el bicarbonato de nuestro paciente, porque en realidad es la forma o la ecuación que se hace para poder sacar el pH, el anhídrido carbónico y el bicarbonato, y genera protección contra enfermedades. Tenemos aquí el transporte de oxígeno y de anhídrido carbónico a través de las células. Alrededor del 1 al 2% del oxígeno está disuelto en el plasma. De ahí tenemos el aproximado del 98 al 99% está dentro de la hemoglobina porque al final se tiene que transportar hacia las células. El anhídrido carbónico o el CO2 se tiene más o menos entre el 5 y el 10% disuelto en el plasma. El restante, el otro 80% aproximadamente, se utiliza para la formación de anhídrido carbónico que ayuda a poder generar estabilidades entre la oxigenación, bueno, entre la relación del pH que se puede tener entre los equilibrios de bicarbonato y anhídrido carbónico para el paciente. ¿Sí? Por ahí los podemos seguir observando. Y el 10% estará unido a la hemoglobina de anhídrido carbónico. Ahora, lo que queremos ejemplificar aquí son dos situaciones que tienen todavía mucha relación con la distribución y el transporte del oxígeno. Es a lo que queremos llegar en realidad con estos temas. No se trata de ver nuevamente toda la anatomía y la fisiología, sino de encontrar estas esencias que nos van a ayudar a la interpretación con nuestro paciente. De un lado o de este lado, sí, vamos a poner aquí nuevamente nuestro cursor. De este lado tenemos
mucho oxígeno. De este lado tendríamos a nuestro alveolo, ¿sí? Entonces, por aquí nos debe de aparecer. Ahí está. Ahí está. Nuestro alveolo está de este lado. Entonces, el alveolo se satura de oxígeno más nitrógeno, más anhídrido carbónico, más monóxido de carbono, bueno, más los gases varios, pero se satura el alveolo de oxígeno. Del otro lado, aquí tenemos una membrana que divide hacia el alveolo y los capilares, que sería la membrana alveolo capilar. Y del otro lado llegan algunos capilares y bueno, llega el capilar y el capilar transporta hemoglobina pero con anhídrido carbónico, que es el desecho del metabolismo de las células. Como aquí hay menos anhídrido carbónico y de este lado hay más oxígeno en proporción, el oxígeno va a tener un movimiento que es la tendencia a moverse de donde tiene más a donde va a existir menos. Entonces, lo que va a hacer es mover el oxígeno hacia la hemoglobina y desplazar el anhídrido carbónico para que el anhídrido carbónico entre a los alvéolos y después a través de la respiración se pueda expulsar hacia el exterior. A este efecto se le denomina efecto de Haldane. El efecto de Haldane se hace a nivel pulmonar, en donde los alvéolos ceden el oxígeno a los capilares, desplazan el anhídrido carbónico para que se pase ahora a los alvéolos y el alvéolo es el encargado de podérselo llevar hacia la atmósfera. El siguiente ahora no sucede en los pulmones, ahora sucede en las células. Aquí pusimos dedos porque pensamos en esa última célula, en el dedo gordo del pie, hasta allá es donde se va a encontrar este efecto. El dedo recibe oxígeno, lo metaboliza y una vez que lo metaboliza, junto con la glucosa, genera anhídrido carbónico. Entonces la célula se empieza a llenar de anhídrido carbónico, ¿sí? Ahí lo podemos ver cómo se llena, creo que pusimos demasiados, pero se llena de anhídrido carbónico nuestra célula. Una vez que pasa ahora el capilar del otro lado llega hemoglobina con oxígeno que acaba de ser cedida por el efecto de Haldane. Entonces el anhídrido carbónico ahora hace ese papel, al tener más de este lado, se mueve por gradiente de concentración hacia el capilar, desplazando al oxígeno y permitiendo que el oxígeno entre hacia la célula y se pueda seguir utilizando. Bien, ahí tenemos nuestras hemoglobinas. A este efecto se le llama efecto de Bohr. El efecto de Bohr es el efecto del intercambio gaseoso a través de las células del cuerpo y el efecto de Haldane es ese intercambio gaseoso que se hace o a nivel pulmonar.